No, el placer es nuestro, doctor. Muchas gracias por este contacto. Dale. Bueno, a ver, la primera pregunta es, uno dice Halloween e inmediatamente lo identifica con Estados Unidos, pero Sí. ¿ese fue el origen o dónde surgió esta celebración? Bien, lo que hay que tener en cuenta Sí. en todos estos planos es justamente estas diferentes formas, actitudes, modos, formas que la humanidad siempre ha tenido de relacionarse con la muerte, ¿no? Con la muerte, con el morir, con los muertos, que eso es absolutamente diverso, heteróclito, mixturado, sincretizado. El término técnico que se quiera usar a la fecha, al día de hoy, al siglo XXI, es extremadamente complejo en términos de entender los procesos de etnogénesis, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Halloween, obviamente estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Reino Unido como nodos centrales, si se quiere, de expansión, de exportación, si se quiere, de estas prácticas y saberes que tuvieron sus orígenes en todo un periodo que puede ser considerado como un periodo precristiano, ¿no? Es decir, las bases sustanciales de lo que hoy sería el Halloween deben ser analizadas atendiendo a un conjunto de saberes y creencias vinculados a un conocimiento puntual de la relación entre los vínculos entre los vivos y los muertos. Ese relacionamiento estaba como aglutinado en una fiesta, en una suerte de práctica, que es el Samhain o el Samhain celta, todos lo leemos, sabemos que es así, vimos en las diferentes publicaciones que aparece eso, que tenía que ver con una suerte de límite, de umbral, porque era un periodo de la celebración del Año Nuevo, por decirlo en nuestros términos actuales, y en ese periodo de tiempo que coincide hoy con nuestro calendario, ¿ok? Coincide con nuestro calendario que va entre el 31 de octubre al 2 de noviembre. Se presuponía que en ese periodo había como una suerte de debilitamiento de la separación entre el mundo de los vivos y los muertos, y durante la noche de lo que hoy nosotros consideramos 31 de octubre, los espectros de los muertos volvían al mundo de los vivos para ocupar sus lugares, buscar sus cosas, ir a sus casas, dormir en sus camas, comer en sus mesas y demás. Y esto ocasionaba, obviamente, en esta población la necesidad de convertirse en espectros, es decir, de vestirse, de personificarse de espectros, para que los fantasmas de los muertos, cuando estén entre los vivos, pasen desapercibidos y no los identifican, ¿sí? También se encendían hogueras y demás como para que la noche sea más iluminada, entonces los espectros no se acercasen a las casas. Todo este mundo que en realidad tiene que ver con las cosechas, con los ciclos astronómicos y demás, es este mundo que se va a encontrar la expansión, si se quiere, de Roma, la expansión del imperio cristiano luego, que también se va a comenzar por ejemplo, los cultos heliolátricos, es decir, todo este proceso de adoración del fuego, del sol, del vínculo con los muertos, es aquello que la Iglesia Católica, el incipiente cristianismo básicamente, va a comenzar a ver. ¿Qué va a hacer entonces Bonifacio IV en el año 609 después de Cristo, y luego obviamente Gregorio III, que es el que de alguna forma también va a terminar de darle forma a esto? Bonifacio IV lo que va a hacer es, el Papa Bonifacio IV, es establecer el Día de Todos los Mártires vinculado a este periodo precristiano donde las sociedades consolidaban su relación con los muertos, y después Gregorio III, allí por el año 800, 900 después de Cristo, va a ampliar esta idea de todos los mártires al Día de Todos los Santos y lo va a trasladar al 1 de noviembre. ¿Sí? Y luego se va a consolidar el 2 de noviembre como el día, inicialmente como el Día de los Muertos y actualmente como el Día de los Fieles Difuntos. Todo esto tenía que ver con la intención de evangelizar, o lo que nosotros llamamos en antropología, asimilar por similitud las manifestaciones paganas, o sea, paganas, mal llamadas paganas, porque pagano viene del latín paganus, que significa del pago, es decir, eran todas aquellas prácticas por fuera de la órbita judeocristiana y que no eran prácticas monoteístas. ¿Sí? Entonces, de hecho, práctica, doctor, corríjame si me equivoco, pero por ejemplo, la fecha de la Navidad también responde a lo mismo, ¿no? Exactamente, responde a lo mismo.
Entonces nosotros tenemos un amplio bagaje de prácticas preexistentes al cristianismo que se ajustan hoy día al calendario gregoriano. Pero como yo decía en otras notas ayer, en realidad, si yo tuviera que hablar de la celebración o de la festividad o del vínculo con los muertos y demás, tendría que hablar en términos de hemisferio, en términos de solsticio, de verano o de invierno, de equinoccio, de fechas de cultivo, de cosecha, se entiende, de ciclos, de migración de las poblaciones. No tendría que hablar de lo que Coluccio va a llamar el periodo de celebración de las almas, que va entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, que ya es el calendario gregoriano superpuesto a prácticas preexistentes. Claro. Doctor, entonces, ¿dónde entra esto de la brujería y de maleficios que se hacen o de conjuros que se hacen el 31 a la noche? En realidad la brujería, los sortilegios y todo aquello que se mal llama superstición, porque la palabra superstición viene del latín superstitio, que significa supervivencia. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana está plagada de superstitios, de supervivencias del pasado, ¿se entiende? Sí. Entonces, todo aquello que se llama como supersticiones o maleficios y hechicería y demás, que tienen lugares no solo 31 de octubre por la noche, puede ser un Jueves Santo, un Viernes Santo, una Nochebuena, un 24, puede ser en el umbral también entre el 1 y el 2 de noviembre, justamente apelan a estas memorias del gran tiempo, a estas memorias arcaicas que presuponen que en esta fecha ese umbral, esa puerta está más debilitada. Entonces el vínculo con el mundo de los muertos es más plausible de ser elaborado directamente, concretado, que en otras fechas. Claro. ¿Sí? Entonces, estas fechas no son solamente para propicias para aquellos que practican la brujería, la hechicería y demás, para la puesta en escena de las mancias, sino también para la enseñanza y el adoctrinamiento. Así es una fecha muy elegida también para, por ejemplo, transmitir la herencia oral y demás vinculado a las artes mágicas. Porque se presupone hay un halo energético. Yo hablo desde lo que mis interlocutores exponen, es decir, yo no tengo un brujómetro o un... No, seguro. Claro. Que mide el grado de... No, sino que en realidad mis interlocutores, hechiceros, brujos, curanderos y demás, espiritistas, entre otras, obviamente con un montón de gente que trabajo, claro. Me comentan que son fechas propicias justamente porque también su significación es muy antigua, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque las mancias, los saberes y prácticas, cuanto más antiguas son, parecieran tener más eficacia y más efecto de poder. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando se trabaja con estas energías que son muy antiguas, son momentos muy propicios y favorables para que eso tenga un efecto buscado. Sí. Entonces es por eso que se usan estas fechas determinadas. ¿Sí? Ahora, doctor, se ha visto últimamente mucho, hay dos palabras que quizás en las diferentes redes se están viendo y que tienen que ver con esto de la buena suerte, los conjuros y todo lo demás. Efata y Yeseraye, que son dos palabras que se han visto últimamente y que la gente como que la está adoptando. ¿Qué significa eso? Sí, ¿me podías repetir? Disculpa que no hubo como un... Claro, que hay dos palabras que en las diferentes redes se ve ahora como esto de conjuros, que tiene que ver con alguna religión o no sé a qué se debe. Son dos palabras, Efata y Yeseraye, no sé si la pronuncié bien. Sí, tienen que ver más bien con el uso de determinados mantras, ¿sí? Pero el dilema ahí de las redes es significativo para analizar el tema de las redes, porque obviamente, como digo yo, a los espectros, a los espíritus, a los maleficios, a los conjuros, al diablo mismo le encantan las redes sociales, le encantan los medios de comunicación, el componente mitológico también, es decir, hay como un proceso de reactivación significativa. El tema allí tiene que ver con esta idea del efecto, ¿sí? Con el efecto y el deseo,
el desear se produce efecto, va por ese lado principalmente, pero también hay ahí un grado significativo de irresponsabilidad, creo yo, porque en términos conceptuales, hasta semióticos, porque es más fácil crear o decir sin hacerse responsable, de poner a disposición determinados saberes y conocimientos que requerirían determinada preparación diferencial, ¿no? Pero tiene que ver con esto del deseo y el efecto, ¿no? Claro, está bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Bueno, perfecto, dale. Perfecto, gracias. ¿vale? Que tenga un buen día. Hablábamos con el doctor César Iván Bondar, experto en antropología de la muerte, religión y brujería.